Buena retrobanda. Bienvenidos a Retro City. Bueno, banda, bienvenidos una vez más aquí a un video nuevo, claro. ¿Qué tal, banda? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a darle una segunda parte de historias de terror porque seguimos en el mes de... Seguimos en el mes de historias de terror. A ver qué sale. Vamos a hablar un poquito más de esas historias que nos han pasado, anécdotas, y dar un poquito también nuestra opinión acerca de qué es lo que puede pasar dentro de todo ello, ¿no? Exacto, no sé si soy afortunado o desafortunado de tener más experiencias de este tipo. De vivirlo. Y vivirlo en carne propia, pero pues ya les contaré más. Igual vamos a echar un pequeño gameplay de Metal Slug. Vamos a ver qué tal sale. A ver qué tal. Vamos a ver, ahorita voy a acordar un poquito acerca de cómo se juega esta cosa porque ya tiene mucho tiempo que no la juego. Aquí él es el máster en Metal Slug, la verdad. Él se la sabe. Y pues vamos a darle parte a estas historias de terror. Quisiera empezar con una historia que pues, obviamente no me pertenece a mí. Es de un tío que tuvo la experiencia. Por eso fue hace ya muchos años. En su adolescencia, él ya tenía ahorita unos 50 años. Sí, se llama un poco. Jesús. Mi tío Jesús. Saludos donde quieras que estés. Que te esté yendo chido. Y yo le llamé el niño del triciclo. Oh, fuerte. Y pues yo creo que fue una historia como para reflexionar el que no lleves a tu novia tan tarde. No la vayas a dejar tan tarde porque sí hay consecuencias. Uno se arriesga la vida llevando a su chica, incluso más cuando vives bastante lejos, ¿eh? La pregunta aquí es, ¿vale la pena? Depende. Depende. ¿Qué pase en esos instantes, ¿no? Depende de lo que pasó o lo que vaya a pasar, ¿no? Sí, bueno, el chiste... Casi. El chiste es que mi tío nos cuenta que en su época de adolescencia pues, le tocó llevar a su novia, ¿no? Lejos. Hagan de cuenta que, no sé, se aventaba unas 2 horas. Me recuerda a mis épocas de amarillos. Sí, los recorrer, ¿no? Entonces, ya después de llevarla de acá de unos besucos y pasarla chido un rato, pues, tomó camino de regreso a su casa. Ya bajó del camión y todo, pero pues una vez bajando del camión tenía que caminar alrededor de unos 15 minutos más o menos para llegar a su casa, ya que era una unidad escondida y tienes que accesar, ¿sí me entiendes? Ciertamente el acceso a esas zonas son un poco más difíciles. Es complicadísimo. Yo lo comprendo. Y sobre todo porque en ese tiempo no estaba tan desarrollada la vialidad como la conocemos ahora. No estaba tan pavimentado. Exacto. La falta de pavimentación, tal vez. Exactamente, esa falta alumbrado. Incluso el alumbrado, ¿cierto? O sea, estaba muy limitada esa parte, había mucha decadencia en la infraestructura vial. Entonces, pues, todo estaba oscuro, la verdad. Mamón. Entonces él tenía que caminar de regreso a su casa, ya venía feliz de su encuentro. Después de un buen rato. Sí, obviamente. Sí, uno viene a veces feliz después de eso. Entonces, pues ya llegando casi a su casa, se percató de una sensación que recorrió su espalda. Ese escalofrío. Sintió un escalofrío que lo inundó, ¿no? Entonces, para él fue una sensación que no había experimentado, ya que pues continuamente él iba a dejar a su chava y regresaba, entonces... Así como que era algo nuevo, ¿no? Sí, él sentía que venía algo atrás de él, ¿no? Y él volteaba y no veía nada, ¿no? Caminó unos 2-3 minutos hasta que después de eso se percató que venía un niño a lo lejos. Y sí, él escuchaba el pedaleo de un triciclo. Un triciclo de esos chiquitos. De esos, ¿cómo se llaman? Los Apache. Los Apache. ¿Se acuerdan de los Apache? Pero ya de ese... Ya era un rechinido medio raro, ¿no? Ya se escuchaba muy extraño. Sí, entonces como que él ya empezó a sentir extraño, dijo, esta madre no concuerda, son las 12:30, 1 de la madrugada, ¿qué chingas va a ser un niño a esta hora, no? Entonces él empezó a pisarle más, caminar más rápido y volteaba constantemente hacia atrás.
Y después de un rato se percató que sí había un niño. Entonces él pues, se percataba que venía el triciclo atrás de él. Pero él tenía una sensación de peligro, ¿no? Él sentía que pues, algo no andaba bien. Sí, sí, sí. Y hasta que NASA se decidió a voltear bien y visualizar con más detalle, se dio cuenta que el triciclo sí andaba, pero el niño no pedaleaba. No, ¿cómo? Así bien cabrón, o sea, venía el triciclo Así como que no andando y tuviera se veía patitas. como se movía solito, así sin nada. ¿Sabes? Me recuerda Eso está mucho muy a loco. esta parte de Jigsaw, Algo así como Jigsaw, pero en un niño que él Willy. veía así. Entonces él se percata que esa madre no está, se está moviendo sola, ¿no? No hay nadie que ejerza fuerza. Entonces decide empezar a correr, pero cada que él corría, el triciclo se acercaba más a él. O sea, él incluso se orinó de miedo. Del miedo, sí. Te lo llega a juro, pasar. porque al voltear por segunda vez se percató que no era un niño, que era una especie de, no sé, una forma antropomórfica rara, pero que tenía los ojos salidos, las pupilas así salidas No, y su cabello fuerte. todo raro. Entonces al ver todo eso, le suma el terror, la soledad y lo que lo acompañaba, y decidió correr con todo lo que tenía hasta llegar a la puerta de su casa y empezar a tocar con todas sus fuerzas Ese compa sí y dijo, casi "Maldito, gritar y todo, o sea, sí, porque dijo, el pánico". aquí ya valió Master, ¿no? Entonces, afortunadamente llegó a su casa, logró tocar, la abrieron, pero la experiencia No, puede ser. y el terror que sufrió, la verdad es que Nadie te los quita. los Y quita, ¿no? fíjate que ciertamente ahorita hablaste algo bastante curioso, de decir que se defecó. Fíjate que muchas personas Se mío. es casi lo mismo. Bueno, sí, ¿verdad? Registros después de ejecuciones que se han hecho, decían que encontraban los cuerpos, que con esta parte de orinados, defecados, pero es precisamente por esa parte del miedo. En este caso, tu tío sintió esa parte de decir, ya valió, me quedé aquí. Entonces el instinto le ganó. Es que las reacciones son distintas en cada persona, Sí. en cada cuerpo, porque cada experiencia de cada persona es diferente. Entonces, muchos no logran controlar ese miedo, porque pues, es una impresión, pues, algo indescriptible, ¿no? Y como decía Howard Philip Lovecraft, que pues, el miedo más extraño, más profundo, es a lo desconocido, ¿no? Sí, ciertamente esta parte de siempre tenerle miedo a lo desconocido a veces, incluso desde las épocas muy antiguas, desde cavernícolas, el miedo es lo que los mantenía vivos, decían, porque es algo extraño, uno nunca sabe a lo que se enfrenta realmente. Inclusive ese miedo tal vez te impulsa a la sensación y la necesidad de creencias de algo, ¿no crees? Sí, también. Pues fíjate que muchas veces pasa de que más en esta parte de las experiencias paranormales, no sé por qué, uno incluso hasta empieza a creer en alguna divinidad, empieza a hacer rezos, a hacer ese tipo de cosas como instinto de decir quiero una protección de algo. Exactamente, pero, o sea, realmente hasta qué punto es cierto y qué tan cuerdo es creer en algo también, ¿no crees? Porque a muchas personas las catalogan de locas o incluso terminan en el manicomio por decir que ven cosas o ser esquizofrénicos, ¿no? Pero Fíjate que esta parte incluso sí, realmente hay un personaje histórico bastante famoso, Juana de Arco. con el arco. Juana de Arco es precisamente ello. Ella decía que podía hablar con Dios y muchos la tacharon de loca y pues al final fue desvivida por creencias que era bruja. Hasta qué punto es cierto, ¿no? Y de quién también puedes aceptar que sea cierto, ¿no? O sea, ¿quién te da el derecho A también decir de que es cierto. que es cierto o que es Que falso, ¿no? Sí, sí. O sobre todo los que pues, están en la iglesia, ¿no? Ellos, ¿quién les permitió decir que pues, tienen la bendición, Sí. ¿no? Y el conocimiento O de tienen de este Dios, ¿no? derecho de incluso juzgarlos, ¿no? No, si te basas más en estas metáforas del dios Spinoza, es un filósofo, pues se supone que Dios está en todos lados, ¿no? Sí. Está en el correr de un río, debajo de un tronco, y lo puedes encontrar en todos lados. Y yo no encuentro la necesidad de una creencia, pero tal vez, como dices, ese miedo te Sí, genera el miedo mismo es el que te genera esta parte de decir la ahora necesidad de una creencia. de protección de algo. Creo que es más esa parte de querer ser protegido, así
esta deidad, este ente, esto o lo que sea, me va a salvar de este momento. Y la forma en que también lo han llevado la mayoría de las personas, ¿no? Porque también hay un cúmulo de religiones y de cultos y de creencias cañona, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Hay cultos bien loquísimos. Incluso también hay religiones que están súper hardcore, ¿no? Sí, tienen unas formas de pensar y creencias y limitaciones muy locas, ¿no? Yo creo que una religión sí termina siendo un culto, ¿no? Se podría catalogar como tal, porque, como tal vez también decir un culto es una religión. Sí, porque, o sea, realmente sí te limitan, ¿eh? Sí te imponen reglas y te dicen cosas que realmente no puedes hacer. Pero pues eso ya es otro tema más complication. ¿Tú tienes alguna historia que nos quieras? Pues fíjate que ahorita hablando de niños, de toda esta parte, yo en algún momento cenando en mi casa, en mi casa, llegué a escuchar la risa de alguna niña. Y concuerda con cosas que decían de mi casa donde yo vivía, de que se escuchaba o se veía también una niña. Digo, yo nunca la vi, pero se me hacía raro esta parte porque jamás se escuchaba de alguien que tuviera niños cerca, vecinos tal vez, como por decir, es la risa de alguien, del hijo de un vecino. Me sacó muy... Hijo de su madre. Se siente como un poco de delay esta cosa del control. Es de los de Temu. ¿Qué esperabas? Fíjate que yo también me he preguntado mucho esa parte. Sí. No, por ejemplo, ahí en la casa de mi abuela, ahí en esa, sí. constantemente se escucha golpes, así que están golpeando, que están martillando, o que se oyen bolsas, o que se oyen niños jugando, cosas así, etcétera, sí. ¿no? Pero justo al lado, pues no hay nada. No hay niños tan siquiera, ¿no? O sea, sí hay personas, pero ya son personas de edad y que difícilmente tendrían la capacidad de estar haciendo ruidos a esas horas de la madrugada y con esa capacidad, ¿no? Con esa fuerza y infundia, ¿no? ¿Sabes también, por ejemplo, qué fue lo que a mí me causa de decir que sí fue esta niña? De que ciertamente a esas horas no había nadie en mi casa. Únicamente estaba yo, mis hermanos estaban en la escuela, mis padres estaban trabajando, la demás familia que estaba ahí pues también estaban en el trabajo. Entonces, para decir, si no alguien ¿no? bueno, una broma o algo así, pues no. Pero a lo que voy es que cómo es que se escuchan ruidos justo a la hora de donde estás tú, ¿no? Porque, por ejemplo, mi abuela pues es de un carácter fuerte, pues es de los de antes, ¿no? Entonces, ella ya en un punto ya de estrés y donde ya estaba sacada onda porque había ruidos constantes, fue con el vecino y le comentó, sí, ¿qué onda? Así es, porque haces tanto ruido y tiene allá así con su carácter, ¿no? Y le dijo, oye, qué pedo, ¿no? O sea, no me dejas dormir y pues, constantemente pues, estoy escuchando sus alaridos, ¿no? Y sus acciones al lado, ¿no? Entonces, pues el vecino le comentó, no, pues, de hecho, nosotros también estamos molestos porque pues, constantemente escuchamos que ustedes están golpeando y haciendo ruido. Entonces, pues sí te pone a pensar que hay un punto en medio que provoca el ruido, cabrón. Pero ¿a qué se debe? O sea, ellos también... Te pone a pensar, ellos también estaban sacados de onda porque se escuchaban ruidos de nuestro lado y nosotros de su lado. Entonces, ¿qué pedo, no? Ahí. ¿A qué se debe, no? Sí. ¿Qué es lo que lo provoca? A mí sí me sacó de esa parte. Pues es que ciertamente si ambas partes ya lo están escuchando, piensan que es del otro lado, entonces sí como que empieza a extrañar todo esto. Pero que realmente lo provoca, ¿no? Sí. Habrá un punto en medio, un bucle interdimensional, o sea, algo que quieras imaginarte, una dimensión, ¿no? Una dimensión ahí oculta como la serie de la dimensión desconocida, algo. Puede ser posible, puede ser que tal vez incluso esa parte de un ente también. Muchas veces dicen que son invisibles, tal vez igual. Así como lo comentábamos en un capítulo pasado, no muchos son capaces de verlo. Pero, o sea, dentro de una parte alguien no también ponte a pensar, ya del lado científico, ser invisible conlleva que reflejes la luz. Sí. O sea, todo lo que vemos es debido a la luz. Si hubiera ausencia de luz, no se vería nada, serías invisible. Entonces, hay una forma de evadir la luz, hay un filtro, ya hablando de
este rollo, no sé, refracción y todo ese Sí, rollo sí. que vimos en la universidad, Hablando en un poco física, más, sí, ya de siendo física, más sí. técnicos, o sea, que realmente Sí, con provoca las que, bombas. que realmente provoca que tú no puedas ver esas entidades, ¿no? Sí, O sí, están sí. en un superplano dimensional, o no sé, en otra dimensión, ya si te vas más a una teoría, pues no sé, física, eso Pues está es raro. bastante extraño. Ah, que tú. Yo, Sí, yo siempre me he realmente preguntado, ¿no? ver ese tipo de temas, pues realmente es complicado darle también una explicación lógica a todo esto. Sí, Porque no todo puede ser no todo, canónico. sí, realmente dentro de la parte de la ciencia todavía hay muchas incógnitas dentro de todo. Porque hay muchas cosas que hay que estudiar, no solamente esta parte de adelante, sino también, incluso se podría decir que hasta el mismo planeta, ¿sabes? Ah, incluso aquí en el planeta hay muchísimas cosas que no se han podido ver. El mar es una de El ellas. mar, tan solo, La presión hace difícil su acceso. no, la presión negativa lo que provoca, La presión y ciertamente también inclusión. esta parte de la luz, justamente lo comentábamos. Sí, o sea, la ausencia de la luz, que ya a ciertas profundidades Profundidades, ya es complicado que llegue la luz. sí. Ahí las fosas de las Marianas es un claro ejemplo, y ya ves que también se dice que hay especies que Faltan por descubrir. faltan por descubrir y se han hecho avistamientos del megalodón, o incluso se han encontrado ballenas y ciertos animales con Mordida más grande. una mordida que no coincide con los estándares de un animal o un predador de esas O sabes, incluso características. también esta parte de no solo animales, sino también restos de algunos otros animales más grandes. Muchos mencionan o se han encontrado, por ejemplo, he visto picos de pulpos ya más grandes, lo que les llaman el kraken. El calamar gigante, un kraken. Sí, Tan solo los escritos que se han visto antes o ciertas documentaciones que se tienen de animales prehistóricos, los dragones y todo así. Yo sí creo que alguien no puede inventar algo que no ha visto. ciertamente es difícil. No, es que no puedes inventar algo que no has visto, lo haces en base a algo que ya viste, ¿no? Entonces es complicado que digas que existe algo que jamás has visto. Sí, sí, sí. O sea, la mente no está hecha para poder formar o crear ciertas Aquí le regué un poquito. imágenes que no coinciden con una experiencia visual que hayas tenido previamente. Previa. Entonces, más o menos la mayoría de las cosas que se han creado están hechas en base a A ciertas cosas que han visto, vivido. cosas que has visto. Por ejemplo, la mayoría de los extraterrestres se parecen a la mantis religiosa o a las larvas de las libélulas y así te puedo dar muchos ejemplos. Sí, Pero en sí como tal, no puedes decir que inventaron a ciertos animales mitológicos. Por ejemplo, el grifo, y eso tal vez sí te los paso, ¿no? Porque pues, están basados en de diferentes animales. diferentes animales, pero otras formas de vida que se describen en ciertos escritos, pues sí podría ser. Sí, sí, sí. Pues sí, ciertamente sí, es como, y la verdad es que concuerdo bastante contigo, ya que, como dices, normalmente es difícil darle imaginación siempre a algo que no hayamos visto. Tal vez puede decirse incluso esta parte de los dragones, ya que lo mencionabas, hay algunos animales que se parecen, e incluso hay algunos que llevan su nombre, como este del dragón barbudo, el dragón barbudo, muchos Los días. dragones chinos, japoneses, Sí, más en esa parte asiática, ¿sabes? Es donde más lo asocian. varía mucho, ¿no crees? Los tipos de dragones que hay, eso sí me saca de una. Sí, también. Eso sí está muy loquísimo. O tal vez incluso así como los dinosaurios, a partir de algunos restos de algo que no concuerda, ¿sabes? Porque incluso también esta parte es bastante interesante, ya que muchos decían que tenían como pieles de lagarto, cuando a partir de ya los últimos estudios se han dicho que tenían muchos plumas. Ah, no, o sea, ya ves que los dinosaurios ya no son como los plantean en las películas. Por No. ejemplo, en el Jurásico, de hecho los dinosaurios son del Mesozoico, ¿no? ¿Sí? Entonces, la forma de vida que conocemos de los dinosaurios no es como nos la han planteado.
Entonces, tendrían que hacer una reestructuración y un cambio completo Más de estudios. cómo eran los dinosaurios. Tenían plumas, la mayoría de los. La mayoría tenían plumas. Por ejemplo, no el eran T-Rex tan todavía de hace 65 millones de años. Todavía es mucho más reciente que la mayoría de los otros dinosaurios. Sí. O sea, los dinosaurios sí tienen diferentes etapas. Y es más por esta parte de decir que, por ejemplo, muchos dicen, se extinguieron todos juntos. Entonces, pues, ¿cómo explicas toda esta parte de que algunos son más recientes que otros? Ajá, sí, Sobrevivieron exactamente. más, sobrevivieron menos, cuáles fueron sus condiciones, o sea, toda esta parte. Sí, exactamente. O sea, hay cosas que tampoco coinciden. Sí, no concuerdan mucho. Sí, son muy, pues no van de la mano con lo que la mayoría de las cosas que te han contado. Ciertamente. Yo como persona que, pues, los dos que hemos estudiado y que tenemos noción más o menos de lo que nos han enseñado en la escuela, hay cosas que también sí nos cuestionamos y que es lo primordial. Mire, es bueno cuestionarse. Yo lo que sí les recomiendo a veces no solamente es creer en lo que dicen, o tal vez incluso no creer en lo que estamos diciendo. Exactamente. Simplemente también investiga, Ustedes investiguen. busca, ábrete más a la lectura, toda esta Totalmente de parte. acuerdo. Yo no te recomendaría algunas fuentes de información confiables, muchas en internet a veces son inventos. Yo lo que sí te recomiendo es esta parte de libros con autores o Sí, busca. o validación. Científica, bases científicas, no, esas, no digo que Wikipedia esté mal, pero o sea, sí busquen otras fuentes de investigación. Pero sí, por ejemplo, Wikipedia es un portal que ciertamente cualquiera puede entrar y modificar. Sí, cualquiera lo puede modificar, entonces no se fíen y hagan la tarea bien. Exacto. Ciertamente. Como nosotros. Algo que se ve mucho, ya lo comentamos también en un capítulo pasado, la inteligencia artificial. Exacto, no, sí. Es algo bastante preocupante. Yo estaba viendo a muchos profesores quejándose de esto de la IA, que pues, ya la mayoría de los que están estudiando programación van directamente a la IA. Entonces, ya lo que hacen es ponerlos a programar en papel. Obviamente que cuando compiles no vas a ver cuál es el resultado porque está en papel, pero fíjate que a mí eso me ayudó mucho, yo estudié antes un poquito esa parte de programación, no fue tan a lleno, pero sí los primeros programas me decían, hazlos a mano. Es que así tiene que ser. Y aprendes más, parece que no, pero aprendes más así al método tradicional. Son más chido. Al menos esta parte de la lógica, sí te hace pensar un poquito más. Sí, pues tienes que hacer bien el procedimiento, ¿no? Sí. Es complicado. Y yo creo que sí, esta parte de la IA también nos va a sustituir prontamente. Muchos no lo creen. Trabajo. No lo creen, pero ciertamente sí ya se ve. Prepárense para esto del transhumanismo. O sea, ya el dinero físico como tal va a desaparecer en los... Y ya fíjate que cada vez es más común que casi cualquier tienda acepte una transferencia, QR y lo que quieras. Esa parte de los menús también, QR. El menú quiere decir un restaurante, escanea el código. Está chido porque bajas la contaminación, ¿no? En esa parte de la huella ecológica, ¿no? O sea, es bueno, yo concuerdo con ello, pero por ejemplo no todos también tenemos acceso a teléfonos para escanear. Sé que ya muchos en la actualidad ya traen esa parte, pero ¿cuánto vale un teléfono actual también? Sí, no, pero aparte yo soy más clásico, o sea, me gusta palpar las cosas, ¿no? Sí. Yo también sigo comprando discos. Estoy comprando discos de música, ¿por qué? Porque me fascina. Ciertamente. Como metalero me encanta la música, entonces yo un formato de CD. Compro juegos físicos. A mí me encantaban los juegos físicos, la parte de los manuales que traían algunos, ¿sabes? Ya en la actualidad muchas papelas y todo feo. Ya hemos perdido la calidad de los productos. Ese amor a la creación, le ponías el diseño industrial, diseño gráfico que le implementas a los productos, tiene pues un proceso detrás y que se ha perdido. Y yo he visto que nos hemos limitado en esa parte de la imaginación. Todo se hace más sencillo, más minimalista. Y ya, si te fijas, los diseños clásicos, parroquianos, góticos, eran hermosos. Y ahorita se perdió. Horrible. Nos hemos limitado nuestra imaginación gracias a esto. Que claro, también es una gran ayuda, pero pues ciertamente... Todo depende cómo le des el uso. Todo depende exactamente cómo le des el uso de esta parte. Por eso ya decíamos en nuestro video anterior que tanto es bueno darle un celular a un niño a cierta edad, cara. Ciertamente, pues sí, es más supervisar el uso que le den también.
Sí, es que está complicado. Es muy complicado. Pero bueno, regresando un poquito al tema, amigo, ¿tú alguna otra experiencia que gustes contarnos? Tengo varias. Quiero seguir con la segunda experiencia. Yo llegué aquí a donde vivo, aquí donde resido, no en esta casa, pero sí en otra, hace unos 20 años más o menos. Entonces, llegamos justo cuando apenas estaban inaugurando las casas, cuando apenas las terminaron de construir todo. Estas casas son esas de Infonavit, entonces... las famosas casas de un paso. Ándale, de esas de papel. Es para lo que alcanza, agarren la onda. Sí, se entiende, amigo. Continúa. Entonces, llegamos justo cuando apenas estaban, pues, instalando, la mayoría de la gente estaba vacío. Llegabas, entrabas a la unidad y mi casa está hacia arriba. Llegabas a la unidad. Es dato curioso, estaba como en una parte muy elevada. Se puede decir que en el cerro. Está casi el cerro. Todo pavimentado, todos los servicios, todo perfecto. La bronca es que era hacia arriba, ¿no? Pero aquí, donde vivimos, todo era una hacienda y gran parte de donde se construyeron las casas pues es un panteón. Fue un panteón, de hecho. Incluso cuando estaban construyendo y derribando la mayoría de las estructuras y todo ese rollo que había aquí, llegaron a encontrar monedas de oro y ciertos tesoros porque la gente antes guardaba su dinero en las paredes. Sí, Entonces, fíjate que, bueno, ahorita me gustaría contar una pequeña historia, ya que estás hablando de esta parte de esconder su dinero en ciertas partes. En mi familia hay una creencia que mi abuelo escondió centenarios abajo de su casa. Aquí encontraron un chingo. Y hay historias, incluso albañiles así construyendo, punga, su madre, tiraban así las madres y encontraban las bolsas o cajas donde estaban. Y a la verga, que se iban. Así vámonos, y ya no los volví a saber. El precio actual del centenario como pungas, quién sabe cuántos tienes. Les ponemos un dato aquí ahorita en la pantalla. Y díganos cuánto anda el centenario ahorita. Y para que debe ser una pequeña idea. La mayoría de los albañiles que trabajaron aquí se fueron bien rayadotes. Fuga. Yo le he dicho que sí, fácil unos 15 y 20 cabrones sí se llevaron su buen barrio. De los que se tienen registro y de los que a mí me contaron, ¿no? Que tuve la oportunidad de saber cuando llegué. Sí. Pero bueno, ya continuar con mi historia. Pues el chiste es que yo vivo hacia allá arriba, ¿no? Es un cerro y ahorita ya está allí totalmente inundado de gente. Incluso los cerros que se veían pelones, que se veían desde mi casa hacia allá, ya están llenos de casa, ya están así hacia arriba, ya ni pinche casa está toda inclinada, pero allí están. Entonces el chiste es que llegamos, estaba solo. Incluso cuando llegué me perdía porque todas las casas se veían iguales. No sabías para dónde ir, ¿no? Sí. Entonces, pues tuve ciertas experiencias, pero estaba solo. Entonces, como toda esta parte estaba sola, estaba recién construida, pues obviamente no estaba, ¿cómo decirlo?, maleada, no estaba, pues no, ¿cómo decirlo? No había tanta delincuencia. No había delincuencia, no había personas, no estaba, pues, ocupada por nadie, ¿no? Tal vez estaba limpia. Entonces, había como 3, 4 vecinos que estaban aquí, ¿no? Y con los que teníamos poco contacto. Y comentaban que pues sí llegaban a tener ciertas experiencias y sensaciones extrañas. Pero en un punto... de sentir cosas, ¿no? Sí, exactamente. Pero en un punto ya, ya avanzado medio año. Vámonos. 7 meses más o menos. Pues empezamos, mi mamá, pues vivimos siempre con mi mamá porque pues mi papá pues, se fue por cigarros, al gabacho y nunca regresó. Ya lo daba un poquito antes. Pero quién sabe dónde esté. Entonces, pues ella siempre nos crió, pero ella se dormía en la sala. Entonces ella decía que durmiendo percibía sensación de luces, que veía luces y que incluso sentía así como que la golpeaba. Entonces cuando se despertaba, dice que veía bolas de luz o orbes, como lo quieran llamar. Entonces pues sí saca de onda, ¿no? Yo ya cuando salíamos, éramos más niños, salíamos a la calle, ya con algunos amigos que algún día espero vengan y corroboren mi historia, pues que fueron testigos, llegamos a ver bolas, no sé, parecía parvadas de pájaros, pero si ponías atención, se veían como bolas doradas. Y parecían de esas pinches bolas de Quidditch de Harry Potter, te lo juro. Así, ¿no? Así bien cagado se veían, y si veían sus alas, pero se veían como bolas doradas. Y fácil, como 15 personas lo veíamos, porque éramos, 15 niños. Pues llegamos a ver. Sí.
pero pasaban así solo en la noche, como entre las 9 y 10 de la noche se veían. Y se veían a lo lejos del cerro volando. Y se veían como parvadas de pájaros, pero en realidad eran bolitas y teníamos binoculares. Sí. Sacamos los binoculares y los veíamos a detalles. Te digo que eran como bolas doradas. Y parecían como esas pinches manes de Harry Potter. Sí nos sacó de onda, ¿no? A la fecha, nunca, después de los 2 años de vivir ahí, a la fecha actual, nunca hemos vuelto a ver esos. O sea, solamente fue, digamos... Fue cuando estaba limpio, cuando no había nadie, ¿no? Tal vez alguna cosa ahí diciendo, váyanse de aquí. No, yo creo que ellos ya tenían como su ruta, esas cosas, no sé qué eran, y pues al corroborar y empezar a ver que ya había más movimiento, que había gente, Sí, como pues reclamando decidieron cambiar su ruta, ¿no? Sí, también. yo pienso. Pero pues esa es una de las experiencias. ¿Tú qué quieres? Comentar alguna otra experiencia, pues ciertamente yo tengo otra pequeña experiencia. Esta parte no fue risa ni nada, sino fue algo más vistoso, fue algo incluso rápido. Una noche estaba viendo alguna película y también me gustaba dejar la puerta abierta para que se sintiera un poquito más fresco todo el lugar. En tiempos de calor. Sí, ¿no? precisamente. Claro. Y no sé, yo soy como muy sensorial, alcanzo a notar muchas veces, movimientos de animalitos. Sí, es insectos o grillos moscas, que se meten, es normal. Que se meten y en ese momento dije, pues algo notó así como que mi vista periférica y volteé a ver, pero no era un animalito, era una sombra que se movió rápido. Y yo dije, cabrón, ¿qué fue eso? Y me fui a asomar y nada se había metido. Porque incluso hasta pensé, dije, a lo mejor un gato se metió, ¿no? Se me recuerda una historia también. Pero no, sí, como que sí, me saqué de onda porque justamente fue después de esto de la risa de la niña. Y yo, ¿de niña eres tú? Esa complicado. Eso me recuerda una historia. Yo recuerdo, normalmente los fines de semana pues, te sientas con la familia a ver películas y todo. Entonces estábamos en la sala y la tele estaba así de frente y hacia nuestro costado pues está la ventana, es un ventanal completo con unas cortinas semitransparentes y enfrente había pues, alumbrado y refleja la luz. Entonces cualquier cosa que pasa pues se refleja directamente en la ventana y se ven las sombras, ¿no? Sí. Entonces estábamos normal viendo la tele, una película, estaban todos los integrantes de mi familia, mis 3 hermanos y mi mamá en ese tiempo. Entonces pues, estábamos viendo la película y todo. Pero como dices, la vista periférica, nuestros ojos están hechos para reaccionar al movimiento. Cualquier movimiento fuera de nuestro ángulo de visión, que no esté así, tu vista reacciona por naturaleza. Entonces yo al estar viendo la tele así de frente a una distancia considerable, tenía la ventana cerca, entonces me percaté de cierto movimiento, reaccionó mi vista y volteé. Entonces al voltear me percato que había una sombra, no sé, como de unos 15 centímetros, yo le calculo, y se veía la silueta de una personita. Yo no sé si puedo decir que es un duende o era algo, Justo pero era una personita. Justo fíjate que ahorita esa parte fue lo que más o menos yo lo asocio con un duende, una personita, un duende, como esa película de estudio Ghibli de las personitas, Arieti, ¿no se llama? Arieti, chulada de película. Algo así, yo me acuerdo cuando vi esa película, yo no la había visto todavía en ese tiempo, pero después de que la vi yo me acuerdo mucho que lo asocié lo que vi con esa película. Bueno, el chiste es que lo vi y yo les hice señas a mis familiares así como de, mira acá, porque si eres muy efusivo y todo, pues obviamente se dan cuenta. Entonces todos voltearon sin hacer ruido y solo para tratar de ver, ¿no?, lo que yo estaba viendo. Y también se percataron de la sombra. Entonces todos nos impactamos en ese momento, porque pues estás viendo un ser, pues no sé, mítico o que puedes ver en las historias, ¿no? Cosas así. Muy loco, ¿no? Algo extraño. Que te impacta, te sorprende, ¿no? O sea, no te imaginas que pues eso esté ahí. Lo digo sobre todo porque pues allá arriba todavía sigue siendo... Pues sí, cerro. Sigue siendo un cerro. Entonces se ven cosas que pues no corresponden a una realidad que nosotros percibimos. Entonces lo vimos, nos impactamos. Y nos sacó de onda bien cabrón, ¿no? Y yo creo que después de un rato, yo creo que esa cosita se percató de que ya la estábamos viendo, porque ya dejamos de hacer ruido y de reaccionar. Entonces vimos que
corrió así y saltó y ya no la vimos. Pero como a los 2 días, mi hermanito, bueno, ahorita ya está más grande, encontró en el patio, la azotehuela, como le llamamos aquí, un zapatito. Ah, cabrón. Así, bien cabrón, chiquito, te lo juro, una mamada. Sí nos sacó de onda, ¿no? Porque pues sí dijimos, sí, esto sí coincide o corresponde con esa madre, ¿no? Entonces decidí guardar el zapatito. Tengo fotos, eso sí las voy a buscar, tengo fotos. Ahí si las encuentran, las ponemos aquí en el video para que las vean. Sí, tengo que sacarme otro celular. Entonces ahí tengo el zapatito, bueno, teníamos el zapatito, pero después de eso empezaron a perderse cosas, te los juro. Es algo que yo no me explico, como persona que pues, tiene otra perspectiva más científica y que pues estudiamos y nos enfocamos más en la lógica. No me sigo explicando por qué se empezaron a desaparecer las cosas, luego las llaves y todo, y luego lo encontrabas en otro lugar que no lo habías dejado. Entonces, decidimos regresar al zapatito ahí donde lo encontramos, y ahí lo dejamos, y al otro día regresamos, en la mañana ya no estaba el zapatito. Y después de eso, las cosas como si nada dejaron de desaparecer. Son actos que a la fecha me sigo cuestionando y preguntándome a mí mismo si hay un mundo diferente además del de nosotros, ¿no? Sí, algo, o no solamente un mundo sobre nosotros, sino algo más de lo cual no vemos. Hay un mundo tal vez fuera de lo que nosotros podemos percibir. Por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? En la serie o en el cómic de Invencible hacen mención de que le ponen al agua ciertas sustancias para que no puedas percibir cierto tipo de luz que te permite ver a ellos. O sea, son como ejemplos de cosas así que dices, muchos conspiranoicos que hacen este tipo de cosas, este tipo de prácticas se le podría llamar también, de no tomes cierta agua de tal lado porque trae cosas que te limitan las capacidades. Sí, o sea, no nos queremos escuchar tan conspiratorios, porque pues, de eso no va a quedar, pero o sea, tenemos opiniones ahí medio, un poquito de base en nuestra experiencia también, porque también no concuerda con lo que uno ha vivido. Y bueno, banda, esperamos que les haya gustado el video. La verdad es que nos gustaría escuchar o leerlos abajo en la caja de comentarios. Les pedimos de favor que nos manden historias, sería chido que estaría chido hacer un capítulo de historias que nos manden. Sí, o sea, estaría chido hacer unas creepypastas o popopastas. La verdad hay historias muy chidas, de infidelidad, de lo que quieran, estaría muy chingón. Sí, hacer aquí las contamos y obviamente protegemos su nombre. Ciertamente también me gustaría agregar que ya tenemos página de Facebook, por si gustan ahí mandarnos sus historias, cualquier cosa. Estaría chido que nos manden ahí. Les dejamos el link. Lo dejamos en la descripción para que lo vean. Ahí escriban la historia. Igual recuerden suscribirse al canal, compartir el video con sus amigos, familiares. Por favor, intentamos hacer este tipo de contenido entretenido para los demás. Saben que lo hacemos porque nos llama la atención, nos gusta. Y tenemos toda la intención de darles lo mejor de lo que hemos tenido nosotros, nuestras experiencias, y pues lo que nos gusta. Y lo acabó. Se murió como 20 veces, pero 16. lo acabó. No fueron 20, fueron 16. 16 veces se murió, pero lo pasó. Yo lo he visto pasarlo sin morirse. Sí, es que el controlito está podrido. Da un poco de delay, es complicado, Bueno, bueno, muchas gracias. Les agradecemos mucho de todo corazón. Esperamos que les dejen su me gusta, su suscripción. Nuestra fiel peligresía, los amamos, gracias. Y esperen próximamente un video especial. Prontamente. Ya les dijimos de qué vamos a hablar. Pero pues ahí prontamente. Los amamos. Nos despedimos y bye. Besos.